Muchas gracias, hermanos, queridos, hermanas, por este tiempo. Gracias por la invitación, Daniel. Estoy curioso por saber qué predicó Ángel, qué predicó... Daniel me decía, estoy un poco preocupado porque estamos en el segundo piso y no sé si Silvia va a poder subir las escaleras. Le digo yo, nosotros vivimos en una casa que son todas escaleras. Tenemos medio piso para ir a la cocina, medio piso para ir a los dormitorios, medio piso, y así estamos siempre subiendo y bajando. Por eso nos mantenemos un poco... Yo ya estoy con 81 años, Silvia... Voy a cumplir pronto 79. 79, gracias a Dios, estamos bien. Y yo he decidido no viajar al exterior como antes viajaba tanto. Siento que es una etapa que tengo que estar más cerca de Silvia. Así que al enterarse los hermanos que ya no viajo al exterior, en el interior me han tapado de trabajo. Acá puedo acompañarlo. Acá lo puedo Acá acompañar. me puede acompañar. Silvia está teniendo algunos problemas de memoria reciente, lo que se olvida algunas cosas, pero está bien, de salud está mejor que yo. Todos los estudios le dan perfecto, de sangre, de esto, del otro, así que damos gracias a Dios. Ya tenemos 13 nietos. Hace un año nació Antonio, de Evangelina y Gastón. Así que estamos contentos, agradecidos a Dios. La nieta mayor ya tiene 22 años. Y de allí hasta un año tenemos de todas las edades. ¿Puedo yo compartir algo? Claro, iba a decir, pero vos me ganaste. Dios me habla y me habló hoy, ¿no?, de lo importante que es el matrimonio pastoral. Y quería decirles una cosa. Todos ustedes pueden llevar adelante un excelente matrimonio pastoral. Porque si Jorge y yo pudimos, los dos somos fuertes, más que fuertes. Entonces eso podría implicar que estamos ahí luchando. Pero el Señor nos trató y nos mostró. Él viajaba mucho cuando yo tenía los chicos. Tuvimos 5 hijos en 6 años y 4 meses. Entonces a veces él se iba por un mes y yo me quedaba ahí con todo el changuerío. Pero el Señor ayudaba. Y el Señor nos enseñó a ser comprensivos uno con otro. Como les digo, los dos somos muy fuertes, que es lo más difícil dentro del matrimonio. Cuando uno es suave, el otro es fuerte, o los dos son suaves, es más fácil. Pero el Señor nos llama a mantener el matrimonio, a seguir apreciando al otro. A Jorge Dios le tenía que dar una mujer fuerte, porque si no, ¿cómo iba a ser con tantos chicos, con tantas cosas? Y a mí me tenía que dar un esposo fuerte, que supiera guiar la casa, porque si no, como yo soy fuerte, capaz que me metía a dirigir. Entonces, creo que tenemos que respetar y apreciar cada uno al otro y seguir juntos y dar gracias a Dios por el marido que nos dio, por la esposa que nos dio, y tratar de, cuando hay inconvenientes, subsanarlos, pero no tener una actitud negativa. Porque cada uno, es decir, si Dios es el que dirige y Él nos mostró
cuál era el esposo que teníamos, la esposa que teníamos que tener, yo creo que no se equivocó. Y si no se equivocó, nosotros tenemos que respetar, amar y apoyar al otro. Bueno, paro ahí porque si no... Amén. Estoy curioso, Dani. ¿Vos dijiste que había un pastor de Brasil? No. ¿Ah, no? Un hermano de Brasil. ¿Un hermano? No, pero que Es vive un en hermano Chile. porque estuvieron por el reconocimiento. Ah, Es hermano de Chile. pero no de Brasil. No. Ah, Uno es ok. Fernando, Sí. Es brasilero, que es no, de Puerto Alegre, no de San Pablo. San Pablo. pero vive en Chile. Pero se reúne con ellos en Chile. Ah, Es ok. el único brasileño. Bueno, no, porque no veía ningún con sotaque brasileiro. Muy bien, estuvimos el viernes y sábado de Semana Santa en Rosario. Nos invitaron, fuimos con Pablo y Vicky. Pablo es nuestro yerno, uno de nuestros 3 yernos, y Vicky es nuestra segunda hija. Así que fuimos allá, estuvimos el viernes con toda la congregación y las congregaciones aledañas vinieron, un lindo encuentro. No podía quedarme el domingo porque el domingo ya me había comprometido antes de predicar en una reunión unida que tuvimos en el colegio Word. De todas las comunidades de zona oeste, después de 27, las 2 rutas, después de 27 años, La resurrección. exacto, fue el domingo de resurrección, después de 27 años, tuvimos ese encuentro, y lo bueno que, bueno, era una fiesta inimaginable, porque después de la división que se había producido hace 2 o 3 años, los pastores de las 2 rutas vienen juntándose una vez por mes, todos juntos, ruta 3, ruta 7. Entonces, no era simplemente una reunión, sino era el fruto de una comunión. Eso es lo bueno, lo maravilloso. Así que volvimos el sábado a la noche y allí tuve que predicar en Rosario 2 veces el viernes y 2 veces el sábado. Y yo venía desde que me invitó Dani orando, diciendo: Señor, ¿qué le predico a esta gente del domingo ahí en Rondó? Si ellos ya saben todo lo que yo... No solo lo saben, sino que lo predican, lo enseñan. Pero cuando volví de Rosario, sentí que el último mensaje que prediqué allí, un poco más adecuado a la congregación, era lo que tenía que compartir con ustedes esta mañana. Todo lo que voy a decir está fundamentado en la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Esta es la última carta que escribió Pablo, por lo menos que nosotros tenemos. Y lo escribió desde la prisión, pero era su segundo encarcelamiento. Cuando estuvo preso en Roma la primera vez, escribió 4 cartas: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Pero él, cuando escribió esas cartas en Filipenses 1, dice: creo que por sus oraciones voy a ser liberado. Para mí el morir es Cristo y el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si fuera por mí, prefiero irme, que es mucho mejor. Pero por causa de la obra, creo que por sus oraciones voy a ser liberado. Así que él presentía que iba a ser liberado de ese encarcelamiento, y así fue. Fue liberado después de algún tiempo, pero ahora, en esta segunda carta, él dice otra cosa.
Él en el capítulo 4 dice, porque versículos 6 y 7, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Así que él sentía que ya se marchaba. Y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, y así fue, por lo menos los historiadores que investigan estas cosas a partir de la Biblia y de otros registros, dicen que justamente después de este encarcelamiento, Pablo fue llevado y fue decapitado, sí. Así que esta es la última carta de él que tenemos y que él escribe a Timoteo, es la segunda a Timoteo. Pablo escribió esta carta y podemos decir que si murió en una fecha cercana a la escritura de esta carta, desde su conversión habían pasado 30 años aproximadamente. Se estima que él se convirtió en el año 36 y esta carta fue escrita en el 66-67, así que unos 31 años después. Si cualquiera de nosotros tuviera que escribir una carta última a un discípulo, hijo espiritual, colaborador, ¿qué le diría? Que no, porque le está diciendo, ya estoy yo terminando, el tiempo de mi partida está cercano. Y yo veo que en esta carta a mí me ha bendecido mucho, porque lo veo como si fuera que le mete a Timoteo algunas vacunas por las dudas, ¿no? Preventivo, le advierte. Así que en algunas cosas se lo dice en forma positiva, otras le recuerda, pero todo el tono es transmitirle, especialmente cuando en el capítulo 3 dice el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Bueno, si aquellos eran postreros días, como decía Swindoll, mucho más postreros son nuestros días, así que mucho más peligrosos todavía. Así que yo lo titulé este tema, este estudio, Peligros que enfrentamos en el ministerio. Y voy a mencionar 5 peligros, debe haber más, pero vamos a desarrollar 5 peligros que encuentro que Pablo advierte a Timoteo. El primero vamos a leer del capítulo 1, del 3 hasta el 8. Y dice, doy gracias a Dios al que sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Voy a llamar a este peligro para ponerle un subtítulo o un enfoque. Yo veo aquí el peligro del profesionalismo. Hay tres cosas que menciona Pablo en esta primera parte: lágrimas, fe no fingida y fuego. Y yo defino el profesionalismo como un ministerio sin lágrimas, con una fe fingida y sin fuego. Y es muy fácil caer en esto. A veces una forma linda de decirle a alguien que no afloje en algo bueno que tiene, alguna virtud, es recordarle. Y Pablo le está diciendo: me acuerdo de tus lágrimas, Timoteo. Y quiero verte, tengo ganas de verte para llenarme de gozo al acordarme de tus lágrimas. Timoteo era muy joven cuando se convirtió, y los hermanos de Listra e Iconio todos daban buen testimonio de él, y Pablo quiso que fuera con él. Qué bárbaro, ¿no? Jovencito, quizás adolescente. Qué privilegio tuvo Timoteo. ¿Quién daría poder estar al lado de Pablo, tenerlo a él como el mentor, el discipulador, acompañarle en sus viajes? Una oportunidad extraordinaria. Así que me imagino en aquellos viajes cuánto tiempo habrán estado juntos orando y sirviendo, enseñando. Y Pablo dice: Timoteo, me acuerdo de tus lágrimas. Y yo quiero imaginarme cómo eran cuando, no sé, las lágrimas de Timoteo, seguramente cuando estaban orando, adorando, Timoteo conmovido en la presencia de Dios. Me imagino que Pablo lo veía adorar con lágrimas, interceder con lágrimas por la iglesia, por los hermanos, por que el Señor abra puertas. Ay, dice, me acuerdo de tus lágrimas. Y eso a mí me toca porque nosotros necesitamos mantener un corazón sensible siempre ante Dios, y corremos el riesgo de que al pasar los años nos acostumbremos del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de aquello que antes nos conmovía, nos hacía llorar en su presencia, y ahora profesionalismo. Cuando confesábamos nuestros pecados, cómo nos dolía, ¿no? Y llorábamos, no solo confesábamos, llorábamos por nuestros pecados. Y bueno, a veces las lágrimas se nos secan, y yo creo que tenemos que estar atentos a eso. No despreciemos las emociones. Fueron creadas también por Dios. Toda nuestra persona tiene que ser tocada por el Espíritu Santo. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, todo nuestro ser tiene que estar sensible ante Dios. Me gustó mucho el cuadrito que encontré en algunos escritorios, oficinas de pastores o en su casa. Un cuadrito
chiquito, lo he visto en varios lugares, que decía solo esto: prueba con lágrimas. Si oraste por algo, intercediste y no encontraste respuesta, prueba con lágrimas. Gloria a Dios. Pablo dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando comparamos el propósito eterno de Dios, de una iglesia santa, gloriosa, y vemos el estado actual de la iglesia, las divisiones y todo, ¿qué podemos pedir? ¿Cómo pedimos? ¿Qué pedimos? A veces no sabemos, pero el Espíritu nos ayuda, ¿no? Con esas expresiones, esos gemidos. Nos quebrantamos, lloramos. Bienaventurados los que lloran, dijo Jesús, ellos recibirán consolación. Pablo, cuando se despide de los pastores de Éfeso, les recuerda que su ministerio fue con humildad y muchas lágrimas, amonestando a cada uno de día y de noche con lágrimas, dice. Hechos capítulo 20 están esos pasajes. Bueno, segundo dijimos una fe fingida. Pablo elogia también esto, le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual estuvo en tu abuela, en tu madre. La fe no fingida. Quiere decir que si hay una fe no fingida es porque hay una fe fingida. ¿Qué es una fe fingida? Es delicado este asunto. ¿Qué es la fe? La fe es un don de Dios. Es el fruto del Espíritu. Nosotros no podemos fabricar esa fe viva. Es obra de Dios en nosotros. Y ese don la recibimos por la palabra. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La palabra tiene la virtud de producir fe. Cuando abrimos el corazón y recibimos la palabra, esa palabra nos lleva a creerla. Es una virtud del Espíritu. Pablo, hablando acerca de los diáconos en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 9, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. La fe es un misterio, porque ¿por qué creemos? Yo no sé. Es difícil explicarlo, pero nos dice cómo se mantiene ese misterio en nosotros, con limpia conciencia. Y en 1 Timoteo 1:19 dice también, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Prestemos atención a esta frase, manteniendo la fe y ¿qué? Buena conciencia, desechando la cual. No dice las cuales, la cual, lo último que mencionó es la buena conciencia, y dice algunos, al desechar la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe. Entonces la fe se mantiene viva en nosotros mientras mantengamos una buena conciencia. ¿Qué es una buena conciencia? ¿Qué es un buen reloj? Es un reloj que funciona bien. Y una buena conciencia es una conciencia que funciona bien. Y si funciona bien, nuestra conciencia,
Cuando pecamos, nos dice, muchacho, estás mal. Arrepentite, confesalo, apartate, ¿no? Entonces la conciencia está funcionando, es buena conciencia. Pero algunos la desechan, desoyen, no le hacen caso y siguen adelante. Parece que la primera vez la conciencia habla fuerte, la segunda vez habla un poco más suave, y después más suave, y después... Pablo también dice que algunos tienen la conciencia cauterizada, desecharon la buena conciencia y la anularon, la rechazaron. Entonces, cuando habla aquí de naufragio, pensemos un poquito cómo se produce un naufragio. Puede ser un barco grande o un bote chico. Es naufragio igual. ¿Cómo se hunde un bote? Si sufre una pequeña rotura en la parte inferior, lentamente comienza a entrar agua. Al principio no pasa nada. El bote sigue flotando igual. Pero si no reparamos la rotura, va a llegar un momento que el bote se hunde. Hacemos naufragio. Si pecamos, nuestra conciencia nos reprende y dice, está mal lo que hiciste, pecaste, tenés que arrepentirte, confesar. Al pecar se produjo un agujerito en nuestro bote. Al principio parece que todo sigue igual. Pero cuidado, si no atendemos, llega un momento que hacemos naufragio en la fe y nos quedamos con una fe fingida. Cantamos las mismas canciones, predicamos los mismos mensajes, proclamamos las mismas verdades, pero en el fondo, en nuestro corazón, no creemos lo que cantamos ni lo que proclamamos. No lo creemos. Porque con el corazón se cree. Pero no es que no creemos porque nosotros no queremos creer. No creemos porque el espíritu, al pecar, se contristó, se apagó. Y el que producía fe en nuestro interior era el espíritu. Y al apagarse el espíritu, nos quedamos con una fe fingida. Fe no es teología, no es un credo. Fe es una experiencia espiritual producida por el Espíritu en nuestro interior. Es un don de Dios. Entonces, nos conviene arreglar el agujerito cuanto antes. Y Pablo dice aquí, sigue el versículo 19 de 1 Timoteo 1, 19 y 20, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¡Wow! No quedaron ahí, se fueron más allá. Y Pablo tuvo que tomar medidas más drásticas con ellos. ¿Por qué naufragaron en la fe? Por desechar la buena conciencia. Así que, hermanos queridos y hermanas, seamos sensibles. Si hacemos algo que está mal, que no agrada a Dios, si pecamos, confesemos, limpiemos nuestro corazón. Amén. Amén. Y el tercero que menciona Pablo aquí en este pasaje es
el fuego y le dice a Timoteo, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puede un hombre como Timoteo, colaborador apostólico, que él tenía que imponer las manos, reconocer pastores, diáconos, aflojar o tener vergüenza, tener timidez, cobardía de predicar el Evangelio? ¿Puede? Sí puede. Cualquiera de nosotros podemos. Me maravillo de algunos, como Iván, que le predicaba cuando se encontraba. Qué lindo fue caminar con él tantos años, porque uno va aprendiendo y va... yo cada vez que tengo que predicar a alguien, dar testimonio, tengo que superar mi timidez natural, aunque ustedes no lo crean. Me encanta ir con Silvia porque ella enseguida entra y le predica a cualquiera, y entonces después vengo yo. Sí, yo voy a veces a la plaza a caminar y a veces, pocas veces voy con Silvia. Y apenas ella va, ya le habló a uno en la plaza, está caminando, y me lo trae enseguida y dice, mira, yo necesito leer, estar atento a esto, avivar el fuego que Dios puso en mí, y todos tenemos que hacer lo mismo. ¿Y cómo se aviva el fuego? ¿Cómo se hace? Dice Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio. Tiene que decir a Timoteo, no te avergüences. Y Pablo, que está en la parte final de su vida y se está por marchar, está preocupado que el fuego evangelístico no se pare. Porque si en Timoteo se para, él va a ser un mal ejemplo para los pastores, va a ser un mal ejemplo para los hermanos. Entonces tiene esa preocupación. Entonces en el capítulo 4 se pone un poco más serio Pablo y le dice, versículo 1, le dice, te encarezco delante de Dios. Algunas versiones traducen, te conjuro delante de Dios, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Entonces, ¿cómo se aviva el fuego? Predicando la palabra, no hay otra forma. El fuego, para que se avive, necesita oxígeno. Entonces, si abrimos la boca, el fuego se va. Es muy sencillo, oxígeno. Entonces, por eso le dice, te encarezco, Timoteo. Acordate que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Cuando te parece que es oportuno, predica. Y cuando te parece que no es oportuno, predica. Eso es lo que le dice. Ese fue el tema De Ángel. Bien. De Ángel. Muy bien. Bueno, vamos al segundo peligro. Vamos al capítulo 1, seguimos el versículo 13. El segundo peligro, voy a hacer una palabra media rara, pero lo voy a explicar. Es el peligro de la heterodidascalía.
Heterodidascalía es una palabra griega. Ya la entendimos. Ya sabíamos, bueno. Qué peligro esa palabra, qué peligro. Ya la conocíamos. Y esta palabra, aunque no está en esta parte de 2 Timoteo, ya voy a volver a 2 Timoteo, pero está en 1 Timoteo, el capítulo 1, versículo 3, que le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Aquí estas dos palabras, diferente doctrina, en el griego es una sola palabra compuesta, heterodidascalía. ¿Qué es didascalía? Exactamente lo mismo que didaqué. Son sinónimos. A veces usa didaqué, a veces usa didascalía. ¿Y hetero? ¿Qué es hetero? Acá dice diferente doctrina. Pero heterodidascalía en realidad significa una doctrina mezclada. Esto es sutil. Mezclar a la palabra de Dios palabras humanas. Eso es más peligroso. más peligroso. Porque si alguien viene con una herejía, lo sacamos corriendo. Pero si viene con la didaqué y le mezcla hetero. Nosotros conocemos heterosexuales, homosexuales, el mismo sexo, heterosexuales, sexos diferentes. Vienen del griego esa palabra, hetero, didascalía. Entonces son doctrinas mezcladas. Entonces volvemos porque estamos en 2 Timoteo, le pedimos prestado esa palabra. Por eso en el capítulo 1, versículos 13 y 14 le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Timoteo, guardá, retené la forma de las sanas palabras. En el capítulo 3, primero, el capítulo 2, versículo 2, le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo, lo que has oído de mí, no inventes nada. No procures ser original. Lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Amén. Amén. Todos tienen que, Jesús mismo dice: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Amén. Si Él, siendo el Verbo eterno, dice: yo no hablo nada por mi propia cuenta. La fuente es una sola, es el Padre. Y Jesús dice: mi doctrina no es mía, yo no hablo por mi propia cuenta, mi doctrina es del que me envió. Entonces Jesús era fiel a la fuente, que era el Padre. Y dice: cuando venga el Espíritu, siempre hablamos de la libertad del Espíritu, Juan 14, dice: Él no hablará por su propia cuenta, hablará lo que oyere. Ni Jesús ni el Espíritu Santo hablaron por su propia cuenta. Fueron fieles y transmitió a los apóstoles. Y los apóstoles y profetas recibieron la revelación del Espíritu y las palabras de Jesús, y ellos tenían que ser
fieles a lo que se les había transmitido por Jesús y por el Espíritu Santo. Entonces, capítulo 3, versículo 14 al 17, le dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y cuando dice las sagradas escrituras, no se refiere al Nuevo Testamento, porque todavía no se había escrito. Se refiere al Antiguo Testamento. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, que cuando ahora vino la didaqué de Jesús, que es del Padre, y el querigma que el Espíritu Santo reveló a los apóstoles, tenemos allí el cuadro completo de lo que tenemos que enseñar. Y todavía en el capítulo 4, versículo 2, miren lo que dice, la preocupación de Pablo: que prediques la palabra, no otra cosa. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán significa no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahí la palabra fábulas en griego dice mitos, se volverán a los mitos. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué importante, ¿no?, lo que le está diciendo el apóstol a su discípulo. Qué bendición tenemos de haber comprendido lo que es el querigma y la didaqué. Qué bendición. Nadie nos mueve de ahí. Es palabra de Dios, palabra eterna. El querigma, la revelación de Cristo y de su iglesia, y la didaqué, todos los mandamientos que nos enseñan la voluntad de Dios. Y el cielo y la tierra pueden pasar, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. No necesitamos ser creativos ni originales en los contenidos. Podemos ser creativos y originales en las formas de presentación, pero tenemos que velar y cuidar mucho sobre los contenidos. La gran comisión, ¿cuál es? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado, no otra cosa. No menos ni más. Todas las cosas que yo les he enseñado. Muy bien. El tercer peligro, el peligro de no ser leales a nuestros compañeros de ministerio. Vamos acá. 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 15 al 18. Dice Pablo: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas.
sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Aquí trae dos ejemplos, ¿no? Un ejemplo malo y un ejemplo bueno. El ejemplo malo, negativo, es Figelo y Hermógenes y todos los de Asia. Pablo era un ser humano, no era un ángel, y le dolía. Me abandonaron, dice. Está en prisión y como hombre sufre la soledad y el abandono de sus colegas de ministerio. Y dice, con dolor me abandonaron todos los que están en Asia. No dice por qué, no juzga sus motivaciones, pero con tristeza declara un hecho. Pero también habla de Onesíforo. Pobre, qué nombre le pusieron, ¿no? La madre o el padre que le puso. Bueno. Pero no importa el nombre, este ha sido un compañero fiel, mucho me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Claro, cualquiera se sube al carro del vencedor, pero ahora que está en la prisión, si alguien amigo lo visita, corre el riesgo de que lo metan a él también en la prisión. Se comprende la humanidad de los hermanitos. Sí, hermanitos. Qué importante es ser fieles a nuestros compañeros en la obra hasta el fin. Qué bendición tenemos en nuestro país. Los que vienen del extranjero se quedan maravillados de nuestra unidad. Hace poco vino Hans Klaus Eben, estuvo en San Miguel, quedó maravillado de San Miguel. Nos contó, sí, quedó... Lo engañamos. Salió bien la jugada, Lo engañamos a otro. La fe fingida. ¡Qué peligroso! ¿Qué dijo en la qué? No, ¿la qué? De la fe fingida, dice. La fe fingida. Fingida. Antes de irse, de regresar con Ángel, fuimos a visitarlo ahí en el departamento que habíamos alquilado para él y Guillermo. Él quería que oráramos por él y nos dijo, les tengo que confesar que les tengo envidia. Les tengo envidia, una santa envidia. Claro, él no ve eso en Europa, no ve eso en ningún lado. Y él recorre muchos lugares y todos se maravillan de lo que Dios ha hecho en Argentina. Con Ángel Negro ya hace 65 años que caminamos juntos. Yo tenía 16 años cuando lo conocí, él tenía 18. Todavía me sigue llevando 2 años. Yo no pude alcanzar. ¿Cuántos años hemos caminado con Iván, con Benson, con Swindle, con algunos de ustedes? Con Dani, ¿cuántos? ¿50 años? 51, ¿no? Estamos en el reino, sí. Y esto es una cosa extraordinaria, extraordinaria. Y nosotros vamos compartiendo esta experiencia en otros lugares del mundo y algunos se van contagiando y apreciando y valorando. Damos gloria a Dios. No sé si
que Paulson, ¿oíste hablar de Paulson? Sí, sí, claro. Paulson dijo que después de la iglesia primitiva, el próximo avivamiento para destacar que se pone a la altura sucedió en Argentina. Y explicó por qué. Explicó por la unidad que hubo entre los hombres, explicó por la revelación que hubo, como que toda esa revelación fue una restauración de verdades que durante siglos la iglesia protestante no la encontró. Es sorprendente, ¿no? Porque no es cualquiera que habla. Ustedes dicen, los dos grandes avivamientos, la iglesia primitiva y la Argentina del año 60, de la década del 60. Y admira también. En el año 2004, AFI, la Comunión Apostólica Internacional, AFI, tuvimos nuestro encuentro en España ese año. Siempre hacemos, este año va a tocar en Brasil. Y Bob Mumford se estaba al tanto de este movimiento por su hijo. Su hijo empezó a venir a nuestros encuentros, Eric Mumford. Entonces, y él quiso venir a ese encuentro, Bob. Quiso venir y estuvo al saber que venía, le pedimos que él tuviera a su cargo los devocionales, ¿no? Y él dijo, quiero decirles que he venido aquí por dos razones. Una, para saber en qué se estaba metiendo mi hijo. Y la otra es para saludar a mis antiguos amigos de Argentina. Y él con lágrimas dijo, ellos lograron lo que nosotros no pudimos lograr en Estados Unidos. Pasaron tantos años y siguen juntos, y siguen juntos. Para nosotros fue algo extraordinario que Bob viniera para encontrarse y decir eso en ese encuentro, ¿no? Porque sí. Cuando papá vino en el 2000 a Lexington, quería verse con Mumford. Y yo lo ubiqué y lo llamé. Le dije, queremos ir con papá, manejaremos hasta él vivía en aquel momento, creo que en Washington. Y manejaremos y pregunta. Y me dice, te hago una pregunta. Tu papá, Jorge, todos estos hermanos, dicen, ¿siguen juntos? Y yo digo, sí. Es un silencio, ¿verdad? Y digo, esto me humilla, dice. Yo no puedo creer lo que me están diciendo. Acá tenemos un montón de libros, dice. Se empezó a abrir conmigo, viste, como contándome las que han vivido ellos, ¿no? Sí. Y me enteré que hace poquito, hará 2 años atrás o 3, se juntaron toda la gente de Charles Simpson y Bob Mumford, armaron una reunión de reconciliación, ¿viste? Lo ocurrió hace poquito. Mira. Sí. Gloria a Dios. Es como que buscaron esa unidad, ¿no? Amén, amén. Muy bien. Solo nos puede separar el pecado o la herejía. A veces podemos tener diferencias menores, secundarias. Tenemos que ser pacientes. Dios va a acomodar esas cosas. Claro, cuando se trata de la palabra de Dios, o si alguien toma un rumbo pecaminoso, eso no es negociable porque es palabra de Dios lo que nos dice. Bueno, ¿qué peligro estábamos? El 3. Ahora el cuarto. Cada vez vamos a peligros más sutiles, ¿no? El cuarto peligro que yo veo aquí, si tengo que ponerle a este pasaje que voy a leer ahora un
título es El peligro de la comodidad. Leemos capítulo 2 hasta el versículo 10. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Esto es lo contrario a la comodidad. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En la versión en el griego, penalidades dice sufre trabajos duros. La palabra en griego es kopiao, trabajos duros, como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Aquí otra vez es copiado. Tiene que trabajar duro primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto, se podría traducir, todo lo sufro, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. La comodidad nos paraliza. En este pasaje Pablo habla de esforzarse, de ser diligentes, de sufrir trabajos y presenta 3 ejemplos: la entrega del soldado, la disciplina del atleta y el trabajo duro, diligente del labrador. Soldado, atleta y labrador. Nosotros corremos el riesgo de ir acomodándonos, especialmente si somos parte de una iglesia grande, con muchos miembros, y ya parece que hemos alcanzado algo interesante. Pablo no, siempre estaba mirando más allá. La obra requiere de nosotros diligencia, sacrificio, concentración, disciplina. Es una batalla, somos soldados. Ya llegará el día para descansar. Hoy si descansamos no es por placer, necesitamos descansar porque nos cansamos, pero si descansamos es para reponer fuerzas para seguir sirviendo. Amén. Y aquí, para hacer una síntesis y no demorarme mucho en este punto, Pablo dice en el versículo 1, esfuérzate, fortalecernos en la gracia de Cristo cada día. Tenemos que esforzarnos al máximo. Segundo, asegurar la cadena de la transmisión fiel hasta la 4ª generación. Lo que aprendiste de mí, el versículo 2, esto encarga a hombres fieles que sean capaces para enseñar a otros. Aquí tenemos 4 generaciones. Pablo, que le enseña a Timoteo, Timoteo que le enseña a hombres fieles que enseñen a otros. Y esto
mantener por lo menos velar por las próximas 4 generaciones, requiere trabajo, diligencia, esfuerzo, constancia. Tenemos que velar. Esto es lo que Pablo está diciéndole a Timoteo. Tercero, tener una mentalidad de soldado, simplificar nuestra vida. Estamos en guerra. No podemos vivir en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Cuarto, tener la disciplina de un atleta de alta competición. Los atletas de alta competición es tremendo cómo se entrenan, cómo se privan, cómo se esmeran. Y Pablo está trayendo el ejemplo de aquel atleta que lucha legítimamente. Quinto, trabajar duro como un labrador. Hay que sembrar, regar, para luego cosechar. Dicen que fue un misionero al norte, Chaco, y tuvo una reunión con los aborígenes chaqueños y le dice, pero ustedes están acostumbrados a depender solo de la caza y de la pesca. Y sí, porque acá la tierra no da nada, dice. ¿Cómo no da nada? Lo que pasa es que primero hay que arar, hay que sembrar. Ah, sí, cualquiera, dice. Bueno, esto es igual. Hay que trabajar, hay que sembrar. Sí, la cultura de ellos, ¿no? Es de la caza y la pesca, es toda una mentalidad que hay que cambiar. Sexto, este es impresionante, cuando le dice, acuérdate de Jesucristo, acordate, Timoteo, de Jesucristo, tenelo presente. Él no tenía una 4x4, ni siquiera un burrito, pero dice, recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando, predicando, sanando, y al ver las multitudes, tuvo compasión y oró por obreros. Entonces, acordate de Jesucristo. Él es nuestro máximo ejemplo de esfuerzo, de trabajo. Séptimo, versículos 9 y 10. Seguir el ejemplo de Pablo. Él dice, todo lo sufro por amor a los escogidos. Hay mucha gente escogida ahí donde vos estás, en tu ciudad, en tu región, en tu provincia, en tu nación. Pero la única forma es que obtengan la salvación, ¿cómo? Predicándoles. Entonces Pablo dice, todo lo sufro por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Y finalmente, trabajemos con la visión de la eternidad. Versículos 11 al 13 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Algunos me dicen, Jorge, tenés que parar un poco. Ya voy a parar. Ya voy a parar. Cuando llegue el momento. Mis hijos me dicen, viejo, pará la moto. Mi esposa querida me dice, Jorge, no tenés 40 años. Mientras tenga fuerzas, yo voy a seguir hasta donde pueda. No parece que decaen. ¿Eh? No parece que decaen las fuerzas. No parece. No parece que decaen. Bueno, cuando vean ustedes que empiezo a hablar macanas, por favor,
prepáreme aunque tenga ganas. Es verdad. Nosotros somos los verdaderos señores. Cuando empieza a decir Yo quiero salir de todos los círculos donde estoy. Y no me dejan. Del Consejo de Pastores de Buenos Aires, digo, yo ya tengo edad para retirarme. Me dicen, no, te necesitamos acá. De AFI ya les dije que yo de la comisión por lo menos quiero salir. No, vos tenés que seguir. Del grupo translocal ya les dije varias veces. Y para colmo, en la pandemia por el COVID se murieron varios pastores y había que reemplazarlo y estamos trabajando para levantar nuevos pastores. Todo eso lleva trabajo, lleva tiempo. Y para asegurar que la enseñanza quede, yo escribo. Me resulta más fácil no escribir. Escribir bien los apuntes lleva mucho tiempo. Son horas. Silvia me los corrige hasta el día de hoy. Porque ella es buena para escribir y yo soy mejor para hablar. Pero hacemos un buen equipo. Yo le voy a mandar estos apuntes a ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que asegurar que ustedes lo reciban y puedan reflexionar, meditar, enseñar a otros. Y así tenemos que asegurar. Escribir los libros lleva tiempo, es mucho esfuerzo. Son horas que hay que estar ahí. Yo no tengo la facilidad, como algunos tienen, de escribir. Pero no me importa, tengo que... Entonces, todo lo hacemos por amor al Señor y por amor a la iglesia del Señor. Amén. Bueno, llegué al último. ¿Qué hacemos, Dani? ¿Paramos? si querés, hacemos ¿Un break? porque comemos a la 1, ¿Sí? más o menos, y podemos 10 minutos. ir al baño y podemos... ¿Está bien? Porque el último punto es fuerte y es un poco más largo. 12 y 3 minutos. Al cuarto nos juntamos. Listo.